Hola, ¿cómo están, estudiantes? Estamos acá en una clase de matemática para aprender la siguiente lección: suma de ángulos internos y externos de un polígono por triangulación. Me gustaría saber qué recordamos acerca de los ángulos de un polígono. Quisiera mostrarles esta figura geométrica que está hecha a través de dobleces, y ustedes pueden verificar los lados que tiene la figura y está representando un octágono. Tiene dinamismo, como ustedes pueden ver. Podemos ver que el octágono que está acá marcado con la parte negra, ustedes pueden verificarlo, y pues tiene sus vértices, sus lados. Y al trabajar con esto, pues lo que pretendemos es que ustedes se motiven a este momento de la geometría en el espacio de ángulos, conocer esos ángulos externos y internos. Para los presaberes, quisiera motivarlos con este objeto que tiene cierto dinamismo. Como ustedes pueden ver, se pueden formar ángulos inclusive de 360 grados, pero me gustaría que se fijaran en esta abertura. Podemos decir que es un ángulo de 90 grados formado acá por el papel de colores. Yo puedo comprimirlo y formo un ángulo menor, puede ser de 45, 35, de acuerdo al ángulo que nosotros queramos representar intuitivamente. Y pueden ver que lo puedo ampliar hasta formar un ángulo de 180 grados. Y puedo seguir trabajando con él hasta formar el ángulo de 360 grados. Me gustaría que pusieran su atención acá en los puntos que voy a mencionar y que luego verán. Como ustedes pueden ver, tenemos tres puntos. El vértice, el punto A, tenemos el punto B y el punto C. Entre el punto C y el punto B, entre los dos lados hay una abertura. Es a esa abertura que le llamamos ángulo, y está representado en este momento por el papel de colores y la figura que les presenté en unos momentos antes. Tengo un octágono acá, y ustedes pueden ver que desde un vértice he sacado hacia los vértices no consecutivos y he tratado de unir para formar triángulos. Pues vamos a contarlos en este momento, los triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la figura del octágono, pues podemos apreciar que se han formado 6 triángulos. ¿Triángulo qué significa? Una figura geométrica formada por 3 lados. La siguiente figura que tenemos, como ustedes pueden observar, es un pentágono. Tiene 5 ángulos y son ángulos internos. El objetivo es averiguar cuánto miden esos ángulos a través de la triangulación. Vamos a escoger un vértice. Voy a colocarle unas letras en este momento a la figura. Por ejemplo, tengo el vértice A, el B, el C, el D y el E. Voy a trazar líneas rectas hacia cada vértice no consecutivo para verificar cuántos triángulos se me forman. Como ustedes pueden observar, del vértice A tracé líneas hacia los vértices no consecutivos y se formaron 3 triángulos. Voy a recordar, en el octágono se formaron 6 triángulos y en este pues tengo 3 triángulos.
Voy a presentarles otra figura, el cual es un cuadrado, y vamos a hacer el mismo proceso. Tenemos la siguiente figura, como dije anteriormente, un cuadrado, tiene 4 ángulos, en este caso de 90 grados, 4 vértices, y voy a trazar líneas rectas hacia los vértices no consecutivos para formar o para verificar cuántos triángulos se me forman. Como ustedes pueden observar, desde el vértice A hacia el vértice C se forma, uní los dos vértices y se formaron 2 triángulos. Voy a tomar en cuenta los lados de la figura y los triángulos que se forman. Ustedes contemos por favor. 1, 2, 3, 4 y se formaron 2 triángulos. Vamos a recordar en la primera figura que era un octágono, el cual tiene 8 lados y se formaron 6 triángulos. También vimos el pentágono y tiene 5 lados y se formaron 3 triángulos. Quiero que tengan muy presente eso para verificar cómo descubrimos un patrón el cual va a ser utilizado posteriormente. En grados anteriores se ha estudiado que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo suma 180. En este caso, acá podemos decir que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, al sumar esos 3 ángulos, se van a conseguir 180 grados. ¿Por qué traigo esto como un presaber o como un recordatorio para la clase? Porque vamos a notar que este número se repite constantemente para poder determinar que a través de triangulación podemos encontrar en el otro triángulo, en los ángulos, no le voy a colocar ahí las letras, pero acá las voy a escribir: el ángulo D, el E y el F, que serían estos 3, están obligados a sumar también 180. Al efectuar la suma obtenemos 360 grados. ¿Por qué razón? Si sumamos los 4 ángulos rectos, nos damos cuenta que son 360 grados. 2 triángulos, 2 veces 180, total 360. Eso nos dice que la suma de los ángulos internos de un cuadrado suma 360 grados. Vamos a verificar este proceso de los 180 con las figuras que presentamos anteriormente, como lo es el pentágono y el octágono. Vamos a empezar con el pentágono. Como les dije, la siguiente figura que vamos a utilizar para encontrar esa repetición de 180 de acuerdo a la cantidad de triángulos que se formen en el pentágono, para eso vamos a trazar línea recta a los vértices no consecutivos. Por ejemplo, voy a trazar desde el vértice A hacia el vértice C, D, para ver cuántos triángulos se forman. Esto ya lo habíamos visto, sabemos que se forman 3 triángulos. Pues voy a trazar esas líneas. Como vemos, se formaron 3 triángulos. Y como hemos dicho anteriormente, cada triángulo suma 180 en sus ángulos internos. Entonces vamos a utilizar ese dato ...180 grados 3 veces. Eso, al sumarlos, tiene que darnos un total de... Bueno, nos da un total de 540 grados. Eso significa que al sumar estos ángulos
los 5 ángulos del pentágono, vamos a obtener un total de 540 grados. Como lo dice nuestra lección, suma de ángulos internos. Externos aún no, de un polígono por triangulación. La siguiente figura, como ustedes pueden observar, es un octágono. Y ya tenemos acá formados los triángulos y los vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se formaron 6 triángulos. Quiero hacer una aclaración. No importa el vértice que tomes para formar los triángulos. Si tomáramos acá este, siempre se formarían esos 6 triángulos. Lo mismo sucedería con los vértices del cuadrado y del pentágono. Siempre se van a formar esos. Si es un pentágono, pues se van a formar 3 triángulos. Si es un octágono, se van a formar 6 triángulos. Si es un cuadrado, se van a formar 2, y así consecutivamente, de acuerdo a la cantidad de lados que tenga el polígono, así va a ser la cantidad de triángulos que se van a formar. En este caso, entonces tenemos, si estamos recordando el número o el dato 180, y si cada triángulo suma en sus ángulos internos 180, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces 180. Tenemos 6 veces 180. Vamos a continuar por acá. Dándonos un total de 1080 grados. Entonces la repetición de 180, que es la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo, y como tenemos 6 triángulos, pues tenemos 6 veces 180, obteniendo un total de 1080 grados en la sumatoria de estos ángulos que voy a señalar en este momento. Sería este ángulo, la sumatoria de estos ángulos internos son los que estamos encontrando. 1080 en la sumatoria de los ángulos internos, en este caso del octágono, que es un polígono. Vamos a retomar esos 3 ejemplos que obtuvimos para descubrir un patrón y poder trabajar con ese patrón, que es importante para reconocer, o conocer más bien dicho, otra forma de encontrar ese total de ángulos internos. Vamos a comenzar con el cuadrado, recordando que se formaban 2 triángulos. Vamos a retomarlo de la siguiente manera. Entonces, teníamos en el cuadrado, teníamos 2 veces 180. Lo retomamos porque es un dato que nos va a servir para obtener lo que andamos buscando, que es una fórmula. Y acá vamos a colocar la cantidad de lados. Vamos a comenzar con el cuadrado. Tiene 4 lados y se formaron 2 triángulos. Si hacemos esa resta hacia la cantidad de lados, le quitamos la cantidad de triángulos, obtenemos el dato siguiente: 4 menos 2, tenemos 180. Si a la cantidad de lados le quitamos la cantidad de triángulos formados, 4 menos 2 nos queda 2. Perdón, estoy haciendo acá la X para que se note que estoy multiplicando. Entonces tenemos que 180 por 2 nos da
un resultado de 360 grados, que es lo que habíamos descubierto a través de la sumatoria, pero hoy estamos utilizando otro camino para llegar a la misma respuesta. Vamos a utilizar otro camino para poder encontrar ese total de ángulos que tiene cada polígono. Vamos a comenzar con el cuadrado, recordando que en el cuadrado se formaban nada más dos triángulos. Quiero encontrar un patrón. El cuadrado tiene 4 lados. Si a esto le resto la cantidad de triángulos que se forman, obtengo 2. Quiero que ponga mucha atención en este número, por favor. Ahora voy con el pentágono. El pentágono tiene 5 lados y los triángulos que se formaron fueron 3. Si yo hago esa resta, la diferencia que obtengo es 2. Por favor, ponga atención en este número que es importante. Voy a retomar ahora el octágono. Tiene 8 lados y se formaron 6 triángulos. Si hago la diferencia, obtengo 2. El objetivo en este momento es descubrir este número 2 porque lo vamos a utilizar en el próximo camino para encontrar esa sumatoria de los ángulos internos de un polígono. Comenzamos retomando el dato 180. Y retomamos la figura geométrica de acuerdo a sus lados que tiene este y sus triángulos que se formaron, pero obtuvimos un número 2. Ese patrón vamos a utilizarlo. Si nosotros indicamos con una letra, en este caso la letra N, que representa al polígono de acuerdo a los lados que ese tenga, y el número 2, que es el dato que obtuvimos al restar los lados menos los triángulos que se formaron, obtuvimos ese 2. Vamos a utilizar este recurso para encontrar los ángulos internos de un polígono. Vamos a comenzar. Si tengo 180, voy a sustituir comenzando por el cuadrado, 4 lados menos el 2 que obtuvimos. Quiere decir que yo tengo 180 grados, a 4 le quito 2, me quedan 2. Eso implica que al hacer el producto yo obtengo 360 grados. Vamos a retomar la figura geométrica de un cuadrado. Si te das cuenta, tiene 4 ángulos rectos y al sumar o multiplicar esos 4 ángulos rectos obtenemos un total de 360 grados. Vamos ahora a retomar el pentágono sustituyendo pues en la n por el número de lados que éste tenga. Tenemos de nuevo la misma expresión. Ahora, en lugar de n, como es un pentágono y tiene 5 lados, vamos a colocar, en lugar de n, 5, y le vamos a quitar 2. Y nos damos cuenta que al hacer esa diferencia, vamos a obtener, a 5 le quito 2, me quedan 3. Y realizando el producto, obtenemos, hagamos el producto.
Tenemos un total de 540 grados. Recordando los lados que tiene el octágono, pues son 8 y vamos a hacer la siguiente operación con los datos del octágono. Sustituyendo, en lugar de n, pues coloco 8, que son los 8 lados del octágono, y le voy a restar 2. Al hacer la operación, a 8 le quito 2, pues me quedan 6, que son los triángulos que se forman, y al hacer ese producto, yo obtengo 1080 grados. Como ustedes notaron, este es otro camino para encontrar la sumatoria o la cantidad de grados que tiene un polígono en todos sus ángulos, utilizando este recurso. El plan Pizarra es una estrategia metodológica, didáctica, que el Ministerio de Educación está promoviendo a través del proyecto ESMATE, en donde la pizarra es un cuaderno grande que le sirve al estudiante y al docente, donde el estudiante puede presenciar, visualizar lo que él ha estado interactuando con sus compañeros durante la clase, porque quiero recalcar esto, que una clase está subdividida en tiempos, y uno de esos tiempos son los 20 minutos de trabajo en el aula, en el cual el docente verifica, camina en torno a sus estudiantes, se desplaza en el aula para ver y ayudar a sus estudiantes en el momento más pertinente. El docente con este proyecto ESMATE, él está atento a preguntas, dirigir el estudio para que el estudiante vaya argumentando, formando y redescubriendo algunos conceptos, redescubrir alguna fórmula que va a ser utilizada en el quehacer de esa clase. Con respecto al plan Pizarra, podemos ver que tenemos la fecha, que es importante, el número de lección, que estamos en la lección 1, unidad 4, y el indicador de logros, que nos dice a los docentes y también a los estudiantes, inclusive a los padres de familia, qué es lo que se persigue con esta clase. Por ejemplo, el indicador de logros que vamos a conseguir es que él determine la suma de los ángulos internos, como hemos venido estudiando paso a paso, vivenciando los presaberes que él traía acerca de lo que es un ángulo. Y así fuimos nos metiendo a la clase hasta desarrollarla y que él trabaje sus 20 minutos de trabajo activo, como lo dice el proyecto ESMATE, en la escuela. Pero también hay que recalcar que dentro de este proyecto ESMATE hay 20 minutos que él debe de llevarse a la casa a trabajar, lo que implica que al resolver esa tarea, él debe de disponer durante la tarde, si él estudia por la mañana, de 20 minutos para poder aplicar en la resolución de ese problema que se llevó de tarea. Aquí tenemos un ejemplo de plan Pizarra, lo cual tiene la letra P, que es el indicador del problema. Toda enseñanza de un nuevo contenido debe de abordarse a través de la resolución de un problema de la vida cotidiana. La S, que representa la solución de dicho problema. El ejemplo, un ejemplo. Nosotros vimos 3 ejemplos de polígonos y sus ángulos internos. Y él resuelve, que esto es la tarea que él tiene
que llevarse a su casa o también la parte donde él resuelve en el aula. Por aquí debe haber un apartadito donde diga tarea que él se lleva 1, 2, 3 y de los ejercicios que pueda tener el cuaderno de ejercicios, que esa es otra parte en la cual él trabaja, tanto en la escuela como en la casa. Quiero hablar mi punto de vista acerca del proyecto SMATE. El proyecto SMATE, como todo proyecto, tiene sus ventajas y desventajas. Como docente y estudiante tengo la inquietud en el manejo del libro de texto y de ejercicios, aunque tienen secuencia didáctica, pero eso no deja vacíos, como por ejemplo los 20 minutos de aprendizaje activo. Si esos 20 minutos que el estudiante ocupa en la clase, imagínese usted 20 minutos de 45 que puede durar una clase, pero realmente es poco tiempo que el alumno puede utilizar para poner de manifiesto las cosas que aprendió durante los 25, 15, 20 minutos que se aprovecharon de la clase, y él en esos 20 minutos debe de plasmar lo aprendido en ese tiempo. Yo considero que es muy poco tiempo el que se utiliza para el aprendizaje activo. Posiblemente los conocimientos y aprendizaje lleven secuencia, pero necesitamos más tiempo. Imagínense ustedes los 20 minutos de aprendizaje activo que él se lleva a la casa, solo 20 minutos dedicarle a matemática, que es una materia compleja que por naturaleza demanda mayor cantidad de tiempo. Si ponemos de manifiesto que el estudiante debe de argumentar, de tener un lenguaje matemático, de tener un razonamiento lógico para cada contenido, manejar la abstracción, interactuar con el material que tenga en la casa o en la escuela, la pertinencia de parte del docente y de los padres de familia para poder orientarlos. Es ahí donde yo encuentro un vacío. De mi punto de vista, como repito, todo proyecto tiene sus ventajas y desventajas, sus pros y sus contras, pero deberíamos de estar conscientes de que el estudiante, más hoy en día, si nos fijamos, ellos tienen una actitud pasiva, rechazo ante la matemática, y nuestro papel como docentes es encaminarlos, orientarlos, encauzarlos a ese gusto por la matemática. No me van a dejar mentir que los docentes, al no ser o manejar o tener, por decir así, un título que los ampare, que pueden impartir esa materia dentro de cualquier contexto salvadoreño, nos venimos a topar que la mayoría de docentes que imparten matemática en los centros educativos no tienen o no tenemos la especialidad, la cual es una deficiencia para el docente, porque se encuentra con esos saltos grandes, esos vacíos dentro de la materia. Y es más, si el docente no quiere romper el paradigma de cambiar la historia en la enseñanza de la matemática, venimos a redundar en que nos volvemos como una educación bancaria en el cual nuestro alumno es como una alcancillita en el que vamos vaciando los conocimientos y él va atesorando. Volvemos a la mecanización, a la archivación de conocimientos por parte del docente para con el estudiante. Pero en este momento el proyecto SMATE busca encauzar al docente como orientador, como facilitador, y al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje. Hoy en día las herramientas que tenemos de tecnología facilitan la enseñanza o el aprendizaje
por parte del estudiante. 3 factores para mejorar el aprendizaje. Materiales como el libro de texto, el libro de ejercicios, también la presencia del docente, el tiempo de aprendizaje. Esos 3 factores deben de estar en secuencia didáctica, pero lastimosamente el tiempo, como lo repito, es demasiado mínimo. Debemos de buscar otra estrategia para que el alumno logre encauzar sus conocimientos para que al final los frutos obtenidos lleguen a ser positivos. Pero muchas veces los estudiantes no logran plasmar en los trabajos, en las pruebas escritas, no logran plasmar su conocimiento o tal vez no lo entendieron. Es por eso que mi crítica hacia el proyecto SMATE es 50 y 50. Estoy a favor con ese proyecto, pero también estoy un 50 en contra de ese tiempo activo de aprendizaje. Quisiera que fuera un poco más tiempo para que el alumno practicara, no 20 minutos, sino, por ejemplo, que tener un bloque, 90 minutos para poder interactuar con el aprendizaje y ir implementando los conocimientos, irlos concatenando para que la secuencia didáctica sea un éxito al final del aprendizaje.